Ya mismo a la Casa Rosada, les agradezco muchísimo al jefe de gabinete Santiago Cafiero y a la vicejefa de gabinete de la Nación Cecilia Todesca Bocco que nos haya esperado hasta estas altas horas. ¿Qué están haciendo a esta hora en Casa Rosada? Esa es una muy buena pregunta para empezar. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, comimos una pizza y estábamos esperando la nota, pero la pasamos bien acá con Ceci siempre, laburando en equipo, la verdad que es un gusto. ¿Se quedan seguidos hasta esta hora en Casa Rosada? Sí, trabajamos mucho, pero bueno, la verdad que contentos con el equipo que hemos conformado, no solo en la jefatura de gabinete con Ceci, sino también realmente en la coordinación con el resto de los ministerios y con el resto de ministros y ministras y secretarios y secretarias. Hay un buen clima de trabajo, todos muy comprometidos, todos entendiendo cuáles son las prioridades que marcó el presidente y que tenemos nosotros la responsabilidad de llevarlas adelante. Santiago, se conocieron hace un rato los casos de coronavirus, en total son 7.369 en la República Argentina. Da la impresión que no está controlada la situación. ¿Cómo lo ves vos y cómo sigue esto? Digo, ¿hay que tomar una decisión? ¿Crees que es necesario volver hacia una fase más restrictiva de acá al próximo mes, por ejemplo? Tenemos que entender que los casos van a seguir estando. El coronavirus está en la Argentina, hay circulación comunitaria, circulación sostenida, en todo ya, prácticamente en todo el territorio nacional. Entonces tenemos que entender que tenemos que convivir con el virus. Esto es un entendimiento que lo estamos teniendo no solo nosotros como funcionarios, como parte del gobierno, sino también el resto de la sociedad argentina, las familias en su conjunto. Esto de convivir con el virus naturalmente lo que hace es que va a haber más casos. El 87% de las actividades económicas y productivas en el país ya están reanudadas, ya están reactivadas. Esto hace que naturalmente la circulación de personas se dé como lo estamos viendo permanentemente en las calles y en los comercios y en las industrias. Obviamente que hay que tener todas las medidas de distanciamiento, todas las medidas de cuidado y por sobre todas las cosas, bueno, en la última etapa donde hemos detectado que una gran parte de los contagios se da en las reuniones sociales. Eso es lo que tenemos que restringir, tenemos que ser muy cuidadosos de entender que allí donde todavía no hay tanta propagación del virus, las reuniones sociales son las que pueden generar ese vector de contagio que haga saltar los casos. Y allí donde hay una alta cantidad de contagiados, tenemos que restringir también esas reuniones porque es donde se sigue propagando con más velocidad el virus. Así que lo que nosotros siempre planteamos es que vamos a ir analizando paso a paso. Ahora lo que viene es quizás el día miércoles, el momento donde vamos a tener un mayor panorama de la gran cantidad de variables que tenemos en cuenta, que no es solamente la cantidad de casos, sino también es la proporción que tenemos de utilización de las unidades de terapia intensiva, el nivel de estrés que tiene el sistema de salud y fundamentalmente, bueno, las capacidades que todavía sigue teniendo el sistema de salud pública para atender esta pandemia. Recordemos que el sistema de salud pública hace que, o la respuesta del sistema de salud pública hace que el porcentaje o la tasa de letalidad en la Argentina sigue siendo una tasa baja, 1,9 es la tasa de letalidad. Naturalmente que lamentamos siempre todos los fallecimientos, todas las muertes que estamos lamentando en este tiempo, pero también es cierto y es justo reconocer el trabajo de todos los especialistas, todos los médicos, todos los cuerpos de enfermeros, todo el sistema sanitario del país que está trabajando de sol a sol para luchar contra esta pandemia. Claro. ¿Y qué opinión tenés respecto de quienes alientan de alguna manera a violar la cuarentena, quienes están hablando de, bueno, el gobierno se enamoró de la cuarentena, no tienen un plan de salida de acá en adelante y demás? De hecho, se está convocando a otra manifestación para el 17 de agosto, ¿no? Mirá, se dicen muchas cosas, pero en algún momento la pandemia va a pasar en el mundo, va a pasar en Argentina. Y ahí creo que todos nosotros nos vamos a poder sentar, no nosotros, el gobierno, todos los argentinos y argentinas nos vamos a poder sentar y nos vamos a poder mirar y vamos a poder mirar para atrás en ver nuestra historia reciente. ¿Qué hicimos nosotros para luchar contra una pandemia que se montó sobre una crisis que había dejado el macrismo? Y fundamentalmente, ¿qué fuimos capaces de hacer?
Yo creo que ese es el legado, eso es lo que nosotros vamos a estar recogiendo en otra cosa. En el medio, naturalmente, va a haber especulaciones, como las hay, y va a haber manifestaciones que nosotros seguimos proponiéndole a todos, que hay otros métodos y hay otros mecanismos para manifestarse sin ponerse en riesgo ellos y sin poner en riesgo a terceros. Claro. Nosotros somos parte de un espacio político que no vamos a estar en contra de las manifestaciones. Ahora lo que sí les pedimos es que lo hagan de otro modo, lo hagan con otras herramientas, manifiesten su descontento, quizás a una política o a otra, o a una medida de gobierno o a otra. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo y a discutir cualquier tipo de medida que estamos llevando adelante. Ahora lo que sí necesitamos es que los argentinos y argentinas nos sigamos cuidando. Claro. Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería consultarte también por la salida de esto, ¿no? Uno obviamente vive con mucha angustia lo que está sucediendo en Argentina, sale a la calle y ve que hay muchísimos locales cerrados, que indudablemente es necesario discutir un plan de reactivación. Y hay alguna esperanza respecto a esto. Yo escuchaba algunos dichos de Roberto Lavagna, dijo, bueno, el rebote va a ser rápido desde lo económico, hay que cuidar en este momento la salud. ¿Coincidís con esas definiciones y cómo imaginás la economía que se viene? Yo creo que lo que se viene es muy parecido a lo que hemos venido haciendo. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que tener una conexión directa con lo que pasa en la calle, que en este momento es cómo evoluciona la pandemia. Y todas las medidas que nosotros hemos implementado han tenido siempre un pie en lo sanitario. Yo ya lo he comentado en otras veces, el jefe de gabinete de ministros y también el presidente nos invitan a nosotros a participar en la reunión con los expertos, con los médicos, y para nosotros eso es un insumo muy importante. Luego vamos al gabinete económico y tratamos de adaptar las herramientas que tenemos y vamos creando otras para atravesar este momento duro, muy duro. Algunos indicadores adelantados de actividad nos dan algunas señales de recuperación, entre ellas el consumo de energía eléctrica, entre otros. Sin embargo, obviamente todavía tenemos una porción de la economía sin poder funcionar normalmente. Para la salida de esta circunstancia se está diseñando todo un esquema de políticas económicas fundamentalmente divididas en dos grupos. Una para estimular el consumo a la salida de la pandemia y un segundo conjunto de políticas que son más de mediano y largo plazo y tienen que ver con poner realmente la producción en el centro de la escena, crear empleo e ir superando paso a paso los problemas estructurales de la economía argentina. Así que sí, estamos trabajando mucho, creemos que va a haber muy buenas oportunidades hacia adelante y simplemente, como decía Santiago, lo más importante es que nos cuidemos mientras tanto para no enfermarnos. Sofía Caram. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago, Cecilia. Para cualquiera de los dos, y muy coyuntural, pero la verdad es que muchos argentinos y argentinas preocupadas y preocupados por este tema. ¿Va a aumentar o no va a aumentar la nafta? Mirá, la nafta, perdón Ceci, ¿está bien? No, sí. Perfecto, claro. Mirá, la nafta no es un producto que esté regulado por el Estado. Lo primero que hay que aclarar es eso. Obviamente que nosotros buscamos que todos los precios de la economía y sobre todo un precio tan importante y estructurador de la cadena de producción y de la estructura de costos de otros productos sea consensuado con el gobierno o por lo menos el gobierno haya tenido una opinión con respecto a esto. En primer lugar, lo que nosotros les hemos sugerido, le hemos sugerido al sector es que nos muestre y nos traiga una estructura de costos a partir de, o que fundamente que hace falta hacer una corrección. A partir de eso nosotros lo estaremos estudiando y estaremos obviamente informándolos si era falta. Perdón, o sea, es una posibilidad concreta, digamos. Sí, Cecilia. Si es una posibilidad concreta. Mirá, hay muchos precios de la economía que nosotros venimos siguiendo, este es uno. Nosotros lo que vemos es que sí, naturalmente, este es un precio que no se ha movido desde el año pasado y entonces por eso es que atendemos al reclamo del sector. Ahora lo que le estamos solicitando al sector es que nos traiga un estudio pormenorizado de cuál es la estructura de costos y cuáles son las necesidades que está teniendo. A partir de tener ese estudio nosotros vamos a poder volcar o vamos a poder generar algún tipo de opinión.
Ariel, yo quería agregar que a fin del año pasado la inflación superó el 53% y en ese momento se tomaron algunas definiciones que tenían que ver, como siempre lo describe el ministro Guzmán, con tranquilizar la economía. Estábamos en ese camino cuando impactó la pandemia y ahí fue muy importante también trabajar sobre un conjunto más amplio de precios. ¿Para qué? Bueno, para proteger el bolsillo de las familias, porque se caen una parte de los ingresos con restricciones tan fuertes como las que tenemos y entonces hay que proteger el resto de los precios que impacta sobre el ingreso de las familias. Así como nos hemos ocupado durante todo este tiempo de que los precios no dañaran, no fueran un factor sobre el ingreso de las personas y de hecho la inflación que tenemos medida hasta fines de junio acumula 13,6 lo que va del año, prontamente tendremos el dato de julio, no es un número que nos pone contentos, pero es un número bastante mejor que el que teníamos a fin del año pasado. También tendremos que darnos una discusión hacia adelante, cuando la pandemia haya ido superándose, vamos a tener que dar una discusión sobre precios y salarios que en ningún momento negamos y es un tema del que siempre hablamos, es un tema difícil. Pero creo que vamos a estar todos a la altura de las circunstancias. Todos queremos encontrarle una salida a esto, ¿no es cierto? Todesca, buenas noches antes que nada. La semana pasada, Alberto Fernández, en un reportaje con Gustavo Silvestre, habló de alcanzar un tipo de cambio que sea competitivo y lo dejó en esos términos. ¿A qué se refería, si nos puede usted explicar un poco más o definir un poco más, por tipo de cambio competitivo? ¿A qué nivel de dólar estamos hablando? El tipo de cambio competitivo es una medida bastante complicada que hacen los economistas, en donde uno mide la trayectoria del tipo de cambio en su economía, la compara con sus precios y hace lo mismo con todo el resto de las economías a las que uno exporta. Estamos hoy todavía con un tipo de cambio real, bilateral o multilateral en un buen nivel. Pero lo que quiere decir esto es que nosotros mirando con gran angular, es decir, no mirando mes a mes, sino mirando lo que va a hacer todo nuestro gobierno, la variable del tipo de cambio no la podemos nunca dejar de lado. ¿Por qué? Bueno, justamente porque los momentos en los que la Argentina ha tenido rebrotes inflacionarios fuertes fueron los momentos en los que nos quedamos sin dólares. Entonces los argentinos, las argentinas tenemos un ojo siempre puesto en el dólar. Cuando el dólar tiende a retrasarse, a quedar en términos relativos más barato, se van acumulando expectativas de inflación. Pero hoy estamos muy lejos de esa situación. Hoy los problemas son otros, lo que no quiere decir que siempre tenemos nosotros también un ojo sobre la política cambiaria. Bien. Santiago, te llevo para otro tema. Obviamente tenemos ganas de abarcar distintas cuestiones que hacen al día a día y uno de ellos indudablemente es la inseguridad. ¿Cómo lo vienen siguiendo ese tema y qué tipo de medidas proyectan de cara al futuro? Porque hay algo que dice Sabina Freire y que en lo que uno coincide y es, bueno, más policías no necesariamente te va a resolver la cuestión de la inseguridad. Bueno, sí, fundamentalmente lo que nosotros creemos y pensamos es que tenemos que continuar aumentando la calidad, la formación, los equipos, la tecnología, es decir, nunca la seguridad se ataca desde una sola dimensión, sino que es multidimensional. Trabajar sobre la seguridad es un poco lo que nuestra ministra plantea permanentemente y trata de hacer docencia en ese sentido. Tenemos que tener una mirada multidimensional, porque si no, en realidad, lo único que se está atacando son problemas muy circunstanciales con una mirada punitivista que lo único que hace es perseguir un caso y después tiene que perseguir otro y entonces siempre está como muy atrás de la posible o probable resolución de los conflictos en general. Lo que nosotros creemos y confiamos es en continuar trabajando las fuerzas federales, las tres fuerzas federales, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía Federal, las tres fuerzas nacionales trabajando coordinadamente con el resto de las provincias. Esa es la mesa que ha instrumentado nuestra ministra, es una mesa de seguridad federal con la participación de todos los ministros y ministras de seguridad de las provincias. Esa mirada federal, naturalmente que lo que viene a hacer es una coordinación mucho más directa y mucho más precisa a la hora de ir viendo y consensuando cuáles son los recursos humanos, técnicos, informáticos y económicos
que el Ministerio de Seguridad Nacional debe volcar a las provincias. Ese es el trabajo que se está haciendo. ¿Qué opinión tenés respecto de las diferencias que surgen y que muchas veces son de público conocimiento entre la ministra de Seguridad a nivel nacional, Sabina Frederick, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni? No, mirá, lo primero que hay que tener en cuenta es que puede haber diferencias de criterio, puede haber diferencias de opinión incluso. Ahora, lo necesario, lo importante, lo urgente, se trabaja coordinadamente con la provincia de Buenos Aires. Y ahí no hay diferencia. Quizás el momento más álgido de ese debate que me estás planteando fue hace unas semanas y, sin embargo, al otro día de ese intercambio de opiniones o de miradas o de criterios, al otro día ya se estaban coordinando políticas entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las fuerzas federales en el resto de los distritos y los municipios que se habían acordado que se hagan operativos específicamente en la zona del conurbano bonaerense. Así que, digo, lo que tenemos que tener en cuenta es que para lo importante siempre estamos de acuerdo. Para las cuestiones importantes siempre estamos de acuerdo. En el camino, naturalmente que puede haber diferencias de criterio, pero lo importante, cuando hay que trabajar, cuando hay que dar una solución concreta, el Estado Nacional trabaja articuladamente con el Estado de la Provincia de Buenos Aires y con el resto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Cecilia, en este sentido, justamente un tema que uno no puede obviar es la desigualdad, ¿no? Indudablemente, y los esfuerzos que tiene que hacer el Estado para llegar a los sectores vulnerados, que indudablemente son todavía más castigados en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, bueno, escuchá. Sí, para Cecilia. Estoy acá, pero no escucho. Ah, es que no te escucha. ¿No pero escucha? te contesta yo, pobre Ceci. Bueno, se cortó, qué sé yo. Si no, ¿querés que le pregunte a ella? Bueno. A ver, el que escuche, que la agarre. Bueno. Mirá, siempre naturalmente que las cuestiones de la desigualdad, de la falta de oportunidades, el delito encuentra un campo fértil para meterse. Ahora, no es cierto que nosotros debamos criminalizar a la pobreza. Eso es parte de un discurso político, de una mirada sesgada de la realidad. Lo que nosotros pensamos sí es que si nosotros generamos políticas de oportunidades, políticas de justicia social en términos peronistas, naturalmente que ahí vamos a ir reduciendo las posibilidades de ese campo fértil de la injusticia donde muchas veces el delito se mete a reclutar. Pensamos nosotros sí que estas políticas de inclusión, estas políticas de oportunidades que plantea el presidente son necesarias, pero ahí también es lo que se discute y permanentemente veníamos discutiendo nosotros hace tiempo, la idea de abandonar un proyecto de país basado en la especulación financiera y en la renta, e ir hacia un modelo de país basado en la producción y en la generación de empleo. Si nosotros tenemos éxitos en eso, seguramente vamos a también ir resolviendo no solo la pobreza, la desigualdad, sino que vamos a estar agregando oportunidades para muchos jóvenes que hoy no encuentran un destino y de este modo sí lo van a encontrar. Esa es la línea política que tenemos nosotros y hacia ahí es a donde queremos transitar nosotros. En el camino, claro que aquel que delinque tiene que tener el castigo que se merece. Claro que eso es así. Claro. Mauro Fulco. Muy buenas noches a ambos. ¿Cuán frustrante es para ustedes el hecho de que cada medida que se toma para combatir la pandemia termina entrampada en eso que se da en llamar la grieta? El ejemplo más claro es que los infectólogos, a los que el gobierno le da muchísima relevancia, para un sector de la política terminan siendo prácticamente los líderes de una infectadura. Siendo las 11:30, ustedes dos están trabajando ahí y probablemente tengan muchísimas críticas. ¿Cómo se toma esto? ¿Cuán frustrante es para ustedes el hecho de que todo quede entrampado en la grieta? No, mirá, frustrante no. El militante político no pone excusas. Y nosotros somos militantes. Nosotros venimos a aportarle a la gestión lo que el presidente nos ha encomendado, que es trabajar con honestidad intelectual, trabajar con convicciones, con valores. Y en ese camino y en ese trayecto, la frustración no es algo que nos deba condicionar en nuestro accionar. Nosotros sí lo que tenemos que tener muy presente es
saber para quién, para quiénes, en qué formato, con qué valores, con qué convicciones tenemos que seguir trabajando para poner a la Argentina de pie. Eso es lo que el presidente a lo que el presidente nos ha convocado. Estaríamos fallando si nosotros lo que hacemos es generar una victimización. El militante político no se victimiza. El militante político y los funcionarios de este gobierno no nos van a escuchar poniendo excusas con una herencia, no nos van a escuchar poniendo excusas a partir de que pasaron cosas o de tormentas o de cuestiones climáticas. Nosotros vamos a estar siempre dando la cara, vamos a estar siempre poniendo por delante las aspiraciones de muchos, de un colectivo muy importante de argentinos y argentinas que se quiere poner de pie. Esa es nuestra meta, ese es nuestro mandato político. Nosotros, lejos de hacer diván con las frustraciones ajenas o con las frustraciones que nos quieren colgar, nosotros vamos a trabajar con mucha convicción y con muchos valores. La última para ambos, en minutos nada más se cumple un año del triunfo en las PASO del Frente de Todos. Quería pedirles alguna reflexión de aquel día y de lo que se viene también, de lo importante que puede llegar a ser, por supuesto, la unidad de cara al futuro, un Frente de Todos que tiene y que nuclea distintas vertientes, ¿no? Es una coalición muy importante. Generar esta unidad permitió ganar las elecciones. Estábamos hace un ratito mirando con Santiago el video de la gente en la calle festejando. Nos da alegría, nos da también cierta tristeza. Hace mucho que no podemos salir a la calle, abrazarnos, festejar, bailar, y ya vendrán de vuelta esos tiempos. Fue importante también, fue una transición democrática sin ningún traspié, y eso que estábamos en el medio de una crisis económica muy fuerte. Así que esa misma fuerza, esa fuerza de la gente con las banderas en la calle, pensando que es posible tener un futuro mejor. Eso es lo que, por lo menos yo, cada mañana cuando me levanto, pienso que es posible y me da la energía para trabajar durante todo el día con todos los compañeros. Santiago. Bueno, recordábamos hoy con Ceci esa fecha, con compañeros de acá también de la oficina, compañeros y compañeras. La verdad que fue una fecha muy cara a nuestros sentimientos, muy cálida. Piensen que el macrismo se mostraba invencible, ¿no? El macrismo mostraba una cara hasta incluso violenta desde lo verbal, agitaba fantasmas en ese momento de que se iban a armar los batallones militantes, de que iban a salir a las calles, asustaban a la gente, una verdadera campaña de miedo focalizada en los temores de una sociedad que lo que buscaba de la política era ni más ni menos que certeza. Un gobierno que había golpeado a la clase media, a los sectores populares, hasta incluso había eliminado posibilidades económicas para grandes empresas que se habían tenido que ir del país. Había pulverizado los sueños de muchos y de muchas. Y sin embargo, los que les proponía era miedo. Bueno, la valentía de los argentinos y argentinas en esas urnas se expresó en el hecho de decir no tenemos miedo, queremos cambiar la historia, queremos hacer realmente un cambio de prioridades. Y eso es lo que se inició hace un año con la victoria de Alberto y de Cristina en las PASO, una victoria rotunda que después fue irremontable, porque era un proyecto de país que estaba acabado, este proyecto de país rentista para unos pocos, y se empezaba a instalar la necesidad y la voz se empezaba a escuchar de una Argentina que quería gritar que lo que buscaba era un país que nos contenga, un país que sea independiente desde el punto de vista económico, soberano desde lo político y justo desde lo social. Y eso fue lo que hicimos, esa fue una construcción de muchos argentinos y argentinas que decidimos poner ese voto de confianza y avanzar en un cambio de prioridades. Un cambio de prioridades que después, el 10 de diciembre, el presidente y la vicepresidenta y todos los que nos tocó acompañarlo, empezamos a construir. Y me parece que eso es muy valioso. Tenemos que sí tener en cuenta cuál fue ese punto de partida. Fue una crisis muy profunda, donde, como decía Cecilia, esa crisis del macrismo
se le sumó la crisis de la pandemia, pero nosotros no ponemos excusa. Y desarrollamos el ATP, desarrollamos el IFE, desarrollamos las herramientas de cuidado de la salud, fortalecimiento del sistema de salud, desarrollamos las herramientas del cuidado de los ingresos de las familias, de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, herramientas para las pymes, de financiamiento. Fíjense todo lo que hemos podido lograr con el acompañamiento de muchos y de muchas. Santiago, Cecilia, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora hoy en Casa Rosada para poder recibirnos y por charlar un rato con nosotros. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias, chao. Cecilia Todesca Bocco, Santiago Cafiero, jefe y vicejefa de